porque nos está escuchando ya don Pedro Saura, que es secretario de Estado de Transportes y ha sido el que ha liderado las negociaciones. Don Pedro, muy buenos días. Buenos días. Desconvocada la huelga del taxi, ¿es un acuerdo total o podemos decir que es un acuerdo de mínimos o incluso que se ha cerrado en falso? Bueno, vamos a ver, es una problemática estructural, una problemática que no solamente es española y por tanto yo creo que hay que seguir trabajando por resolver ese problema estructural que no se puede resolver de la noche a la mañana. El gobierno lo que ha planteado es algo que el ministro de Fomento en el Congreso de los Diputados el día 12 de julio dijo allí, y era que nosotros pensamos que se está produciendo un anacronismo, es decir, que la regulación en nuestro país del taxi está en el ámbito más cercano al ciudadano, como tiene que ser, porque ese es el principio de subsidiariedad, eso es lo que, digamos, ese es el marco europeo, pero sin embargo, la UTC, que hace 20, 30 años tenía una componente nacional, sus servicios eran nacionales, pues tenía una regulación en el ámbito nacional. Entonces, el principio de subsidiariedad y la equiparación con el taxi es que la regulación esta tiene que ser también regional, autonómica y local. Y por tanto, eso es lo que hemos hecho, es algo razonable que ya planteó el nuevo gobierno cuando prácticamente tomó posesión, y creemos que eso va en la línea de mejorar el servicio a los ciudadanos, de modernizar estos digamos la economía, y también buscar reequilibrar una yo creo que injusticia que se ha producido en estos últimos años con el mundo del taxi. Sí, bueno, la propuesta es esa, el planteamiento es que sea la administración más cercana, la regional en este caso, la que asuma esas competencias, y si no hay ninguna comunidad autónoma en este caso que quiera asumir ese marrón. Bueno, pues está siempre la regulación básica estatal. Lo que sucede es que a medida que el turismo, el incremento poblacional, las áreas metropolitanas lo van a ir demandando, pues yo estoy convencido de las comunidades autónomas con más incremento poblacional, con más población, con más áreas metropolitanas, estas van a ir haciendo una regulación de carácter autonómico que tiene muchísimo más sentido porque están más cerca del océano, y además es que se produce un desequilibrio. El taxi está regulado a nivel local y, sin embargo, la UTC está regulado a nivel nacional, y entonces hay que tener las mismas herramientas para competir. La competencia no es mala, pero se tienen que tener las mismas herramientas. Usted ha escuchado a lo largo de estos días a las dos partes, es al que ha liderado en el Ministerio de Fomento las reuniones con taxistas y también con los representantes de la patronal de un auto que agrupa a estos VTC. ¿Quién sale más beneficiado y también quién sale más perjudicado y más dañado de esta huelga de estos días? Vamos a ver, yo creo que quien sale más beneficiado de esto siempre es el ciudadano, porque siempre tenemos que pensar en el mejor servicio al ciudadano. En segundo lugar, yo creo que la UTC, digamos, y el taxi, en la medida de que la regulación sea una regulación, la norma sea pacífica, al final se gana en seguridad. Esto es importante porque como no se ha resuelto el problema, como el problema es un problema, al principio de esta conversación con usted le decía que es estructural, pues claro, no a poco que se enciende una mecha, pues tenemos el conflicto latente. Claro, ahí es donde tenemos que ir, y yo creo que todo el mundo sale ganando en la medida de que vayamos a un marco más estable, más pacífico, más de acuerdo. Así es como tienen que ser las leyes. Bueno, ¿Cree que salen ganando los taxistas después de la imagen que han ofrecido a lo largo de estos días? Bueno, yo no le puedo decir a usted, no tengo estos elementos, digamos, elementos, valga la redundancia, para valorar. Lo que sí que le puedo decir es que hemos dado un paso en la dirección adecuada. Creo que hay mucho por hacer, y es algo que, bueno, pues en Europa pues se está imponiendo, y en España se tenía que haber impuesto antes, y bueno, pues es una de las primeras medidas del gobierno que, insisto, ya lo que pasa es que ese anuncio que está ahí pasó sin pena ni gloria. Los grupos parlamentarios pues no dijeron ni sí ni no,
pero desde luego es un compromiso del gobierno que ante también el conflicto que se ha producido, pues lo vamos a implementar en septiembre. Aquí es que hablaba de Europa. La situación en Europa dista mucho de la que tenemos aquí en España. Por ejemplo, en Francia, 60.000 taxis frente a 26.000 vehículos de VTC. En Portugal, 13.000 frente a 3.000 de VTC. En el Reino Unido, 80.000 taxis por 2010 de estas plataformas. En España la situación es muy distante de esto que estamos diciendo. 65.000 frente a 9.000, muy diferente. Hay una evidente diferencia, ¿no?, respecto al resto de Europa. Mire, yo estos días he conocido a muchas personas que trabajan en el taxi. Y bueno, desde luego no le puedo decir que siempre hay injusticias y siempre hay situaciones que evidentemente hay que denunciar. Ahora, mire usted, yo creo que es gente que trabaja muchas horas, que la mayoría, la amplia mayoría, que trabaja muchas horas, que tiene muchas dificultades y que desde luego las reglas del juego se le cambiaron a mitad de partido. No al principio del partido, sino a mitad de partido. Y entonces yo creo que eso hay que entenderlo, hay que valorarlo y hay que actuar desde el gobierno para corregir ese tipo de situaciones. Se lo digo con toda claridad, Y además lo digo con la cabeza y también con el corazón, lo que le acabo de decir. Hay una situación de injusticia que se ha producido. Yo creo en la necesidad de la competencia, pero también creo que las injusticias hay que corregirlas. Y cuando se corrigen las injusticias, se gana en credibilidad cuando se gana en credibilidad también las normas son normas más pacíficas, se ganan estabilidad y al final es seguridad jurídica y al final es efectivamente un marco normativo estable en el tiempo y al final ganamos todos. Bueno, este gobierno lleva poco tiempo en el gobierno, como es evidente, y hemos tomado una medida que yo creo que es una medida importante, una medida estructural importante. No puede ser la última, no puede ser la definitiva, pero bueno, vamos a seguir hablando con el mundo del taxi. En la democracia es muy importante hablar con el mundo del taxi, hablar con el mundo de la VTC, hablar con las comunidades autónomas. Del diálogo se aprende muchísimo. Yo, desde luego, esta semana he aprendido muchísimo. Pues estamos escuchando al secretario de Estado de Transportes y el representante de Fomento en esas reuniones con taxistas y con las VTCs, Pedro Saura, y le están escuchando ya don Pedro, Javier Fernández Arribas, Carmelo Encinas y Salvador Sostris. Señor Saura, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy de los que piensa que hay que distinguir aquí entre el problema de fondo, donde hay dos intereses enfrentados, ambos legítimos, cada uno lo ve de una manera y son causas perfectamente legítimas de defender, y cómo cada cual defiende su causa. Mire, yo soy un usuario, señor Saura, habitual del taxi y conozco a muchos profesionales y desde luego no les reconozco en este proceder que han tenido estos días. O sea, yo estoy absolutamente convencido de que ellos no están conformes con lo que ha pasado. Pero tengo la impresión, y quería contrastarlo con usted, si lo que ha ocurrido aquí es que se han dejado arrastrar todo un sector por elementos los más radicales del taxi, y que parece que han pilotado sobrepasando incluso a las organizaciones más tradicionales. Hay que recordar que es un sector que está muy dividido y sin embargo aquí quienes han tirado han sido, esa es mi impresión y como digo, lo quería contrastar con usted, los más extremos. ¿Es así? Pues mire, yo tuve una reunión el lunes pasado con esas asociaciones más representativas y yo lo que vi es precisamente esas asociaciones representativas muy exigentes. Le digo, es decir, durante la semana también mi equipo está hablando con ellos y han estado muy exigentes porque hay un mar de fondo. Es verdad que había unos reales decretos últimamente, pero yo lo que veo, por eso le hablaba de la estabilidad y de las leyes pacíficas y de las normas pacíficas, es que hay un mar de fondo creciente. Y yo, de verdad, le digo, los he visto en la mesa de negociación muy exigentes. Hasta ayer mismo. Muy exigentes, pero espoleados por estos otros elementos que en las asambleas eran los que lideraban. Pero mire usted, estas cosas, este tipo de cosas, yo me voy o me quiero atener a los hechos.
Los hechos es que en la mesa de negociación y, por tanto, demandando y exigiendo, todo el mundo, pero yo le digo también y de manera clara las asociaciones representativas, es decir, hasta el último minuto. Y por tanto, luego a partir de ahí en una asamblea, bueno, esto ya es valoración, esto ya son valoraciones. No, yo me atengo a los hechos. Y si no, mire usted puede hablar. Yo he escuchado estos días, he leído declaraciones de los representantes del sector del taxi representativo, o sea, es decir, de estos, y bueno, mire usted las declaraciones. O sea, yo me atengo a los hechos objetivos. Lo demás es entrar en una valoración que yo respeto, evidentemente, pero que yo, el gobierno no puede atenerse a eso porque eso son valoraciones y yo me quiero ir a lo concreto, ¿no? Señor Saura, pero buenos días, lo primero. Buenos días. Los hechos que se han producido durante estos días es que ha habido una concentración de taxistas en las calles principales de ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, y no ha aparecido la policía municipal. E incluso se puede pensar que hay una debilidad del gobierno que está secuestrado porque unos miles de taxistas son capaces de bloquear estas arterias de estas ciudades con total impunidad y en perjuicio de los ciudadanos. ¿A usted le preocupa esa imagen de debilidad que puede haber quedado por parte del gobierno o incluso por parte de los ayuntamientos, aunque yo soy de los que piensa que en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, incluso de Valencia, interesaba manejar este tipo de protesta? Bueno, varias consideraciones sobre lo que usted dice. La primera es, mire, yo... Porque si usted o yo aparcamos mal o nos pasamos de la hora, nos van a multar. ¿Por qué no se multan a unos taxistas que están bloqueando las calles? Mire, le voy a decir varias cosas. Mire, yo soy secretario de Transportes y firmo muchos servicios mínimos de huelgas, y sobre todo en verano. Tiene que ver con Renfe, tiene que ver con los aeropuertos, muchos. Pero en este caso, los servicios mínimos, volvemos al principio de sus ideas, los servicios mínimos, quien los fija son los ayuntamientos. Punto número uno. Por tanto, el gobierno aquí esa competencia no la tiene. Y yo he firmado muchísimos servicios mínimos. Lo tienen los ayuntamientos. En segundo lugar, lo que le quiero decir es que sobre la debilidad, le decía hace unos minutos que ha sido el propio gobierno el que planteó en sede, lo puede usted consultar, en sede parlamentaria, comprometió que uno de los objetivos del Ministerio precisamente es la norma que va a aplicar que quiere aprobar y llevar al Congreso de los Diputados, porque esto lo propone el Gobierno, pero lo termina aprobando el Congreso de los Diputados. Y luego, en tercer lugar, yo he hablado también estos días con representantes municipales, y los representantes municipales lo que quieren, evidentemente, porque estamos hablando, por ejemplo, de Madrid, Barcelona o Valencia, son ciudades muy turísticas, y los representantes municipales lo que querían es que se acabara la huelga cuanto antes, porque esto estaba afectando al pequeño negocio de las ciudades y también al turismo y a la imagen reputacional. Evidentemente, esto es lo que yo también he percibido de conversaciones telefónicas que he mantenido, y esto es lo que le puedo decir yo a usted. Sabemos que tiene más citas pendientes, muy breve, Salvador. Sí, señor Saura, perdone, pero es que no ha contestado la pregunta. La ciudadanía ha sido tomada como rehén ante la pasividad de la autoridad y de la policía, y esto yo creo que sí que corresponde al gobierno solucionarlo. ¿Y por qué nos han dejado solos? ¿Por qué han dejado que un grupo de gente nos tomara como carne de cañón para sus reivindicaciones? Esta es mi pregunta. Bueno, pero es que yo le he contestado anteriormente, no me he ido por los cerros de Úbeda, no le he contestado directamente. Cuando el gobierno tiene una competencia, la ejecuta. Y yo he ejecutado, por ejemplo, muchas de mis competencias declarando servicios mínimos. Pero no servicios mínimos, yo hablo de la policía. ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba el orden público? Oiga, perdone, déjeme. Perdone, sí, disculpe, señor. Es decir, mire, o sea, la policía, digamos, la policía urbana es la que se dedica, la policía municipal es la que se dedica a resolver el tráfico en las ciudades españolas y municipios españoles, no la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Por tanto, no es competencia del Gobierno de España lo que usted me está demandando. Yo sí lo respeto, pero no es competencia del Gobierno de España. Sabemos que tiene otros compromisos. Don Pedro Saura, le agradecemos mucho que nos haya atendido en esta mañana aquí en Herrera en COPE. Buenos días. Muchísimas gracias. Un buen jueves. Un placer.